Hola, un cordial saludo para todos y todas en esta mañana de domingo. Esperamos mi esposa Pili y yo hayan tenido una excelente semana. De corazón, que la paz de Dios esté guardando sus corazones, sus pensamientos en la persona de Cristo. Les animo para que no dejemos de orar por aquellas cosas que estamos aguardando. Les animo para que perseveremos en esa oración y ruego, en esa confianza en Papá, recordando, como siempre se los digo, que Él tiene el control de todo y que tiene planes de bien para todos nosotros. Les invito para que oremos en estos momentos y le pidamos a nuestro Dios que nos enseñe, a su Santo Espíritu que afirme esa palabra en nuestro corazón y que nos ayude a ser hacedores de todo esto que estamos aprendiendo en esta nueva serie de la familia, un proyecto vital. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por la semana que finalizó. Infinitas gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias porque como cada día has sido la fuerza y la fortaleza para cada uno de nosotros. Nos has guiado con tu palabra y tu Santo Espíritu. Nos has recordado segundo a segundo que no estamos solos ni solas, que tienes planes de bien para nosotros. Dios mío, rogamos por este tiempo de aprendizaje para que tu palabra se aloje en lo más profundo de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y que con tu gracia y misericordia podamos ser hacedores de lo que nos estás enseñando. De antemano, mil y mil gracias por la familia que tenemos, por las personas que nos rodean, Señor. Gracias porque como comenzamos a aprender, este es el proyecto que estaba en tu corazón. Así es de que ayúdanos, por favor, a mantener nuestra mirada puesta en ti, en ese gran galardón que tenemos delante de nosotros y sobre todo que podamos honrarte en lo que hacemos, decimos y pensamos. En tu nombre santo hemos orado con devoción. Amén y amén. Buenos días a los que están entrando en este momento a este canal. Como estaba orando, esperamos de verdad se encuentren muy bien. El pasado domingo inicié la serie La familia, un proyecto vital. Y basado en el Salmo 127, versos 1 y 2, vimos tres cosas puntuales. La primera, que este proyecto nació en el corazón de Dios. La segunda, que debe ser activado por Dios mismo. Y en tercer lugar, que este proyecto debemos ser proactivos en él para poder tener la calidad de matrimonio y de familia que Dios desea en su corazón. Hoy deseo hablar un poco más del primer aspecto. La familia nació en el corazón de Dios. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que la familia, a partir del matrimonio, es su diseño, el diseño de Dios. Por consiguiente, solamente Él puede dar las directrices adecuadas y además suficientes para hacer que funcione. Debemos recordar que el primer matrimonio, escúchenme bien, el primer matrimonio fue celebrado por el mismo Dios después de crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Veamos un texto como base, como introducción, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versos 26 al 28. Génesis 1, del 26 al 28, voy a hacer lectura de este pasaje en la traducción en lenguaje actual. Voy a darles unos segunditos, bueno, es el primer libro de la Biblia, entonces no creo que vayan a tener confusión o pérdida, pero bueno, estamos en capítulo 1 de Génesis, versos 26 al 28. En TDA dice de la siguiente forma: hagamos ahora al ser humano, dijo Dios, ¿no? Hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. El verso 27 dice: fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y a la mujer. Miren esto que dice el verso 28. Y les dio esta bendición: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar
y a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Es natural que Dios no ha cambiado de pensamiento, Dios no ha cambiado de parecer, sigue siendo el mismo propósito nuclear para la familia. Ese es el origen de la familia a partir del matrimonio que Dios bendijo allá en el Edén, donde su presencia era lo primero para ellos. Como podemos ver, sin esta bendición, sin la guía de Dios, el hombre y la mujer no hubieran podido cumplir el propósito que les había dado de sojuzgar, de fructificar y de poder dominar a los animales y poder hacer que la tierra diera su fruto. Es entonces cuando Dios, después de darles esta bendición, noten que Dios establece, escúchame bien, a ti si tienes planes para casarte o si estás ya casado o casada. Pon cuidado a esto, por favor, pon mucha atención, porque estas son las 3 directrices que siguen después de la bendición. Voy a leer un versículo más adelante, un versículo antes de este pasaje que leí en Génesis 2, versos 24. Corrijo, Génesis 2, verso 24, es capítulo 2, verso 24. Dios da estas directrices al hombre y a la mujer tocante a su relación como pareja y a la constitución de la futura familia. Aquí está la clave para que un matrimonio y una familia permanezcan, den fruto y obviamente glorifiquen el nombre de Dios. Voy a leerlo de una vez en Génesis 2:24. Voy a leer en la versión 60, Reina Valera 60, este versículo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo sé que ese versículo lo hemos escuchado en decenas de oportunidades. Seguramente dirán, bueno, esto es muy básico, pastor, pero es que ese es el cimiento. De hecho, el título del mensaje de hoy es La familia y su cimiento. Este es el cimiento sobre el cual la familia se va a constituir. El cimiento, como todos saben muy bien y lo hablé hace 8 días en la enseñanza, es lo más importante de cualquier edificación. Un cimiento es donde van a reposar el resto de la estructura de las edificaciones y desde luego en el matrimonio, sin este cimiento, sin tener claras las directrices y desde luego ponerlas en práctica, el matrimonio no va a funcionar por más que tengamos esfuerzos, que hagamos nuestra mejor esfuerzo, que tengamos nuestra mejor intención. Entonces, este pasaje describe ese cimiento. Esas 3 directrices, vamos a verlas una a una. Lo primero que le dice Dios al hombre y a la mujer, dejarán a su padre y a su madre. Bueno, cualquiera diría, pero bueno, en ese momento ni Adán ni Eva tendrían padre ni madre. Pero desde luego era la instrucción que Dios estaba dando al primer hombre y a la primera mujer para que fuera obviamente replicada en sus hijos. Ellos tenían que enseñarles a sus hijos las directrices de Dios y la voluntad de Dios conforme a la familia. Entonces, esto es algo muy importante y en el cual vemos muchos errores en los nacientes matrimonios o aún en matrimonios que llevan algún tiempo constituidos. Debe ser claro para los futuros esposos y padres que esto se refiere, el dejar a padre y a madre se refiere a desligarse de ellos. Significa que ya no dependerán de ellos ni económica ni emocionalmente. En ningún área de su vida van a depender más de sus padres. ¿Saben? Muchas relaciones desafortunadamente han fracasado porque el esposo y la esposa siguen unidos a sus padres, así como ese cordón umbilical que en su momento une a la criatura, al bebecito con su madre. Mientras el hombre y la mujer mantengan ese cordón umbilical unido a sus papás, ya siendo adultos, ya habiéndose casado, esto no va a funcionar. Les voy a decir lo que significaba dejar a padre y a madre en la antigüedad. ¿Saben qué significaba? Dejar su mundo, dejar su familia, dejar ese clan que ellos, del cual eran parte. Por citar un ejemplo, cuando Dios llama a Abraham, noten que le dice, deja a tu padre y a tu madre.
para poder llevar a cabo el proyecto que Dios había establecido. Debía dejar la casa paterna, la casa materna y poder empezar a constituir su propio matrimonio, su propia relación. Escucha algo, hay muchos matrimonios que no solamente no se desligan de sus padres, sino de sus amistades, de su carrera profesional, del lugar donde están asentados, diciendo aquí debemos permanecer. Vamos a hablar un poquito más adelante al respecto y en 8 días voy a ampliar este tema, porque dejar esos vínculos es lo que nos va a permitir la madurez. Escúchenme bien, hay personas que están casadas pero que no han madurado. Por eso el Señor dice dejar a padre y a madre. ¿Qué significa esto que estoy diciendo en palabras sencillas? Que el hombre y la mujer deben decir, antes de llegar incluso al altar, primero el Señor, después tú, y luego todo lo demás. ¿Me estoy dando a entender? Cuando yo decido unirme a mi mujer, estoy diciéndole a mi padre y a mi madre, ahora mi mujer es mi prioridad, porque así es como Dios lo establece. Repito, no quiere decir que vamos a deshonrar a nuestros padres, que nos vamos a olvidar de ellos, que vamos a dejar de hablarles, no, pero sí que mi cónyuge es prioridad, porque así lo estableció Dios. Lo estoy leyendo textualmente. Este es un mandato para el hombre y para la mujer. Escúchame, si una mujer no deja el vínculo de dependencia con sus padres, esto acarreará muchos problemas. Y si un hombre no deja de depender de sus padres, esto va a ser catastrófico. Y te diré por qué. Porque el hombre debe liderar su hogar solito, obviamente bajo la guía de Dios. A eso me estoy refiriendo, ¿no? El hombre debe tomar las riendas de su casa y todas y cada una de las responsabilidades de la misma. Y toda decisión debe girar en torno a la dirección que Dios le dé al hombre y en concurso con su esposa dirigir los dos. No son 3, no son 4. Cuando la palabra de Dios dice cordón de 3 dobleces, con todo el respeto lo digo, el tercer cordón no es la suegra, no es el suegro, no es mi papá ni mi mamá, es Dios. Ese cordón de 3 dobleces que Dios bendice es papá, mamá y Dios, no otra persona distinta. No es mi mejor amigo, no es la persona que me ha aconsejado durante toda mi vida, no es aquella que siempre he acudido, sino es Dios. Ahora, por otro lado, Dios le dice a la mujer que deje a su familia de origen para unirse a su marido. Repito, la mujer entonces le dirá a sus padres, los amo con todo mi corazón, siempre los respetaré, pero ahora debo dedicar toda mi atención a mi esposo. Lastimosamente, el pensamiento latino, ¿sí?, tocante a esto es muy contrario a lo que Dios dice. Yo he escuchado muchas personas que ahora han contraído matrimonio bajo la guía de Dios, han sido preparados, pero luego dicen, yo conocí primero a mamá. Eso es cierto, claro que conocimos primero a mamá. Y repito y reitero, no estamos diciendo, y Dios no está diciendo que nos olvidemos de ellos, pero que ahora tu prioridad es tu esposo o tu esposa. La relación matrimonial debe ser el fundamento sobre el cual va a descansar la familia. Ha habido muchas rupturas porque la mujer cuando tiene hijos, esto es muy común y lastimosamente desacertado, dice primero son mis hijos. Y de eso hablaré en futuras enseñanzas. La mujer tiene el rol de cuidar del hogar, de cuidar de sus hijos juntamente con su esposo, pero nunca, escúchenme bien esposos, nunca que los hijos ocupen el lugar del cónyuge. Eso no puede ocurrir, eso no debe pasar, porque ahí es donde empieza a haber fisuras, rupturas y desacuerdos. El consejero bíblico Wayne Mack, escúchenme lo que escribe, voy a leerlo de manera textual. Si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen y no para que se queden. Su vida no debe girar alrededor de ellos porque esto los transformará en inválidos emocionales. Estoy leyendo textualmente lo que escribió este consejero bíblico. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan.
cultivando intereses comunes, la pareja, aprendiendo a hacer cosas juntos, un equipo, y profundizando su amistad entre ustedes. ¿Saben? Muchas veces hay matrimonios de 30, 40 años que sus hijos se casan y dicen, bueno, ya no tengo nada que hacer aquí. He escuchado con tristeza de hombres que han dejado a su esposa después de 35 años. Ya crié mis hijos, juntos creamos los hijos, ya están grandes, ya son universitarios, ya incluso se van a casar. Chao, ahora voy a hacer mi vida, tengo derecho. Dios, qué absurdo, perdónenme que utilice ese término, pero no encuentro otro término. Qué absurdo que se piense de esa forma. Cuando lo que veremos en el tercer aspecto, lo que ha unido Dios jamás debe ser disuelto. Dejar y padre y madre, insisto, supone que de forma completa mi cónyuge se convierte en mi prioridad y una gran inversión para el futuro de nuestros hijos y la felicidad de sus futuros matrimonios. Escúchame, es que vean en nosotros el modelo de un esposo y de una esposa guiados por Dios. Ahí está el éxito y el futuro. Recuerden, padres, nosotros somos la sombra para nuestros hijos. Nosotros somos las personas a las cuales nuestros hijos nos quieren imitar desde chiquitines. Y desde luego los que quieren seguir ese ejemplo. Muchas veces vemos esas réplicas desafortunadas, ¿no? De mujeres que son dominantes, de mujeres que han sido de pronto criadas en ese término que es un poquito fuerte, pero que es verdad, en ese matriarcado donde la mujer quiere dominar y donde eso empieza a ser una lucha de poderes y no un hogar como Dios lo quiere establecer. Si tu mujer creciste en un ambiente donde no tuviste esa imagen de un líder como tu padre, tienes que aprender a hacerlo ahora, porque hemos visto muchos y recientemente hemos sabido de muchas rupturas y casi que se deshacen los matrimonios por eso, porque traen ese chip equivocado de que yo mando, yo siempre mandé y así no son las cosas. Pero lo hablaré en 8 días un poco más, en 15, porque esto lo estamos profundizando un poco más. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque de verdad estamos viendo con mi esposa Pili matrimonios que llevan algunos unos pocos años, otros muchos años, pero cuyo fundamento fue totalmente inestable y empieza a caerse toda la estructura sobre la cual creían que su matrimonio estaba bien constituido. Entonces es importante ese primer aspecto. Repito, nosotros como padres, como lo dice el consejero bíblico que leí, debemos criar a nuestros hijos para que no se abandonen en el buen sentido de la palabra, escúchame, y para que establezcan sus propias normas. El cómo hacer sus cosas, el cómo criar sus hijos, el cómo manejar sus finanzas, el cómo manejar incluso su tiempo y sus actividades. Que maduren, es importante crear hijos e hijas con esas características. En una palabra, para concluir ese primer aspecto, todo esto deben hacerlo los nuevos esposos y futuros padres de manera independiente de su familia, pero escúchame bien, pero sí dependiendo de Dios. ¿De acuerdo? El segundo aspecto que vemos en esta ordenanza de Dios es unirse a su mujer, es decir, conformar una nueva familia. Este aspecto es sumamente importante, al igual que el primero. Cuando vemos Génesis, como Dios estableció el matrimonio y la familia, vemos con claridad dos cosas muy relevantes tocante a esto de unirse a su mujer. La primera es que Dios pensó y creó la mujer que el hombre necesitaba. ¿Escuchaste bien? Dios pensó y creó a la mujer que el hombre necesitaba para llevar a cabo el proyecto que Dios le había establecido. Génesis 2:18. ¿Qué dijo Dios? En Génesis 2:18. No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Esto no necesita mayor explicación. Dios mismo dijo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. ¿Sabía Dios qué clase de mujer necesitaba Adán? Desde luego que sí. ¿Sabe Dios qué mujer necesitaba yo? Claro que sí.
por eso me unió con la mejor mujer. Por eso hemos permanecido estos 36 años, porque Él fue el que nos unió. Es interesante esto, ¿no? Y sobre todo en esta época posmoderna donde hay tantos estereotipos de la mujer ideal, de la mujer que todos los hombres desearían, ¿no? Y saben, triste, lamentablemente, todo se limita a lo físico, a lo superficial. Mi esposa, y lo digo para la gloria de Dios, cumple con las dos cosas. Es muy hermosa por fuera y por dentro es bellísima. Lo digo de verdad, de todo corazón. Dios sabía que yo necesitaba a esa mujer para ser la clase de hombre que soy. Dios dijo, le haré a alguien que la acompañe y lo ayude. ¿Sabes? Si tú eres un joven o jovencita que estás orando por una relación matrimonial a futuro o una persona, Dios ya la tiene preparada, Dios ya pensó en eso para ti. Solamente debes seguir su dirección, no te fijes en lo visual, porque lo primero en una relación de pareja que Dios santifica es lo espiritual. Lo leímos en Génesis, al principio los bendijo Dios. Y solamente por citarlo, en 1 Tesalonicenses 5, cuando Pablo dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Noten el orden, espíritu, alma y cuerpo, no cuerpo, alma y espíritu, que es por el orden o como muchas relaciones comienzan, ¿no? Muchas relaciones comenzaron por el cuerpo y por eso no permanecieron. Muchas comenzaron por el alma, es decir, por las emociones. Es que es lindo, es que es bello, tiene una forma de ser maravillosa, etc. Y dejaron lo espiritual para lo último. Espíritu, alma y cuerpo es el orden de Dios. Volviendo aquí a Génesis, se unirá a su mujer. Entonces Dios pensó y creó la mujer. Y en segundo lugar, miren esto tan interesante y tan relevante, Dios le llevó esa ayuda al hombre. Génesis 2, 21 al 23 dice de esa forma. Génesis 2, 21 al 23. Por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido, y así mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, ¿sí ven qué dice? Cuando se la llevó al hombre, este dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Se la llevó al hombre. Miren qué lindo es esto. El hombre no tuvo que buscar ayuda, no tuvo que buscar a su complemento. Dios la formó a su imagen, la mujer que el hombre necesitaba, y luego se la llevó. ¿Saben? Qué triste y lamentable es, ¿no? Que muchas veces hay personas que piensan, ¿no? Y que desean conformar un hogar, una relación de matrimonio, de pareja, de familia. Y muchas veces dicen, ya tengo cierta edad y nada que encuentro a la persona. No, mira, yo te animo, ora al Señor. Él ya sabe la persona que tú necesitas para que, guiados por su palabra, puedan conformar un matrimonio que dignifique su nombre, que dé fruto y que pueda formar también a sus hijos de la manera que Dios quiere. La mujer o el hombre, escúchame bien, elegidos por Dios, serán el complemento perfecto para la constitución y la permanencia del matrimonio. No de un matrimonio perfecto. Siempre lo he dicho, el matrimonio que tenemos con Pili no es perfecto, pero estamos guiados por aquel que sí lo es. Él es perfecto y procuramos escucharlo en las pequeñas y en las grandes decisiones, en nuestro diario vivir como esposos, como pareja, como padres, como abuelitos, como todo. Así de que lo que Dios une de manera legítima está destinado a la permanencia. Grábate esa frase. Lo que Dios une de manera legítima está destinado a la permanencia. Y entonces la tercera cosa que dice Dios en Génesis 2 es que serán una sola carne. ¿Qué significa eso? Significa que así como nuestros cuerpos físicos son un todo
y no pueden ser divididos en pedazos, porque para que nuestro cuerpo funcione interna y externamente debe haber una coordinación motora y de todos los órganos una unidad y un complemento y un trabajo de todo para que funcione como cuerpo. Así debe ser la relación matrimonial. Dios decidió de esa forma y dijo, ya no son más dos individuos. Así que hay muchos aspectos importantes de esta unión de ser una sola carne. No es solamente la parte corpórea en la unión sexual. Debemos ser uno en la parte emocional, en nuestra espiritualidad y aún en el manejo de nuestras finanzas. Cuando ellos se convierten en una sola carne, en la parte corpórea, obviamente esa unión dará como resultado, como fruto, los hijos que Dios quiere dar. Ahora, esta unión y este deseo de beneficiar al otro no se puede dar de manera automática. ¿Saben qué quiere decir una sola carne? Eso tiene dos contextos en el hebreo, en el original. Uno, estar pegado literalmente a su esposa. Es ese lazo que no se puede deshacer. Es esa relación que si se trata de deshacer, va a sufrir daño, va a sufrir pérdida, va a sufrir colapso, una catástrofe, como lo dije hace un momento atrás. Cuando alguien invalida las promesas que hizo a Dios en cuanto al matrimonio y se desliga de su esposa, no va a ser feliz, no va a tener relaciones estables porque ha invalidado o ha deshecho lo que Dios unió. El otro aspecto es dedicarse diligentemente a ver por. Eso está en el hebreo, eso es cuando una sola carne es dedicarse diligentemente a ver por. ¿Me explico? La tendencia de muchos matrimonios es que el romance y la dedicación y la atención duran hasta la luna de miel. Y después de eso ya bueno, ya la mujer deja de ser importante, ya se deja de atender, ya se deja de ver por ella. Se olvidan todos esos detalles que se usaron durante el noviazgo, cuando la quisimos conquistar, cuando quisimos atraerla hacia nosotros. Qué triste que eso pasa en muchos matrimonios. Y dejamos de verdad de exaltar la belleza de la mujer y la mujer de afirmar a su marido, como lo veremos también más adelante en otra enseñanza, y se olvida lo que realmente es el matrimonio. El matrimonio no es que yo me una a ella para que ella haga lo que yo quiera, no se trata de eso. O no me uní a ella para que ella me haga sentir bien. Eso no es el modelo de Dios. Eso se llama egocentrismo. Y eso, escúchenme bien, es nocivo para el matrimonio. Siempre pensando en mí, en que ella me haga bien y yo simplemente esperando todo de ello. En vez, esto de ser uno es que se preocupe el uno por el otro y se satisfagan mutuamente las necesidades centrado en mi cónyuge. ¿Estamos claros? Miren lo que escribió Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2 versos 1 al 4. Este texto pocas veces se usa para el matrimonio, ¿saben? Pero tiene que ver con mi relación con mi esposa. De hecho, toda la palabra de Dios, antes de aplicarla a las relaciones externas, deben ser practicadas en el seno del matrimonio y la familia. ¿De acuerdo? Porque muchas veces enseñamos cosas o aprendemos y pensamos que es para con las personas de afuera. No, primero mi cónyuge. Filipenses 2, del 1 al 4. Miren lo que dice acá. Si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, ¿piensan que no debemos animar a nuestro cónyuge? Claro que sí. Y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, ¿no debemos consolar a nuestro cónyuge en cualquier momento de su vida? Por cualquier razón, porque se sienta mal. Yo siempre digo a los hombres, debemos entender a nuestra esposa porque ya tiene cambios hormonales
que las llevan a estados de ánimo, a veces que las hace llorar sin querer, como dicen, a veces. Me acuerdo que Pili a veces me decía, tengo ganas de llorar, y yo, ¿por qué? No sé, porque esas cosas hormonales les ayudan. Pero nosotros hemos sido llamados a consolarlas, a ser el primer hombro para ellas, a ser el primer bastón, como lo ha sido mi esposa para mí todo el tiempo y mayormente esos últimos meses después de mi accidente. Pero sigamos leyendo aquí. Y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, ¿acaso no debo ser compasivo con mi cónyuge? Dice Pablo, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Eso no solamente para la iglesia, cuando vamos a un culto dominical o a una reunión, no, eso es para mi hogar, para mi familia, para mi cónyuge. Vivir en armonía y en amor con ella. Dice Pablo, así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan. Deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Aquí está una clave importantísima. Verso 4. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. ¿Qué tal si pusiéramos en práctica cada una de estas líneas en nuestro matrimonio y familia? Si yo me preocupara por animar, consolar, ser compasivo con mi esposa, con mis hijos, si yo me preocupara no por buscar solamente que me atiendan, sino atenderlos, sino ser ejemplo, como Jesús lo fue para nosotros. Jesús dijo claramente, yo no vine a ser servido, sino a servir. Se nos olvida eso. Nosotros somos siervos de nuestra familia, hombres, mujeres, ustedes son siervas de su familia y debemos no buscar lo propio, sino lo del otro. Ahora, si vamos los dos, como lo hablaré en 8 días, si vamos los dos en esa dirección, ¿creen que será un hogar estable, armonioso y permanente? Por supuesto que sí. Así es de que tengamos muy en cuenta este pasaje de Filipenses para nuestro matrimonio. Jesús expresó esto de ser una carne indisoluble, permanente, con palabras que Mateo consignó en el capítulo 19, verso 6. Jesús dijo, cuando mencionó el vínculo matrimonial, Jesús dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre, y repito, el hombre puede ser los hijos, puede ser la suegra, puede ser el suegro, puede ser mi papá o mi mamá. Yo no puedo permitir eso, porque Dios me unió con mi esposo o mi esposa y Dios quiere que esa relación permanezca. ¿De acuerdo? Espero que me estén entendiendo. Y entender que ni siquiera nuestro cuerpo es ya nuestro. En 1 Corintios 7:4, para terminar, Pablo dijo lo siguiente: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. ¿Se dan cuenta? 1 Corintios 7:4. ¿Es claro? Ni siquiera mi cuerpo. Yo no puedo hacer lo que se me antoje, porque estoy unido a una mujer legalmente ante los ojos de Dios y debo responderle a Él. No se trata de verdad que uno, porque es eso, no es una lucha de poderes. Escúchenme bien, por favor, entiéndanme y entendamos la palabra de Dios. El matrimonio es un trabajo mancomunado de unidad espiritual, emocional, sexual, comunicativa, para que juntos podamos cumplir el proyecto vital de Dios que estaba en el corazón de Dios, de ser una familia que dignifique su nombre. Pero volviendo a este pasaje, puesto que ya no somos uno, ni uno consigo mismo, quiero decir, el esposo y la esposa, ya no podemos hacer lo que queramos, ni con el tiempo, ni con el dinero, ni con nuestro cuerpo, ni con nada. Somos de nuestro cónyuge y nuestro cónyuge es de nosotros. Entendiendo todo el contexto, desde luego, ¿no? Qué tremendo pensamiento. Y quiero concluir citando Cantares 6:3, lo que decía esta mujer enamorada y este hombre que amaba a la mujer
con la cual Dios los unió. Cantares 6:3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿No son lindas esas palabras? Qué lindo poderlo decir, no tan solo en un tono romántico, sino espiritual. Ahora yo soy uno con mi esposa, ahora podemos los dos permanecer juntos, ahora podemos dedicarnos juntos, ahora podemos priorizar, porque eso es lo que dignifica el nombre de Dios. Graba esa cita de Cantares 6:3 ahí en tu corazón y recuerda estas tres cosas que son el cimiento para la familia. Recuerda lo que Dios estableció. He leído los pasajes de acuerdo a lo que Dios estableció para que ese cimiento sea un cimiento sólido y a partir de ese cimiento entonces ahí sí construir el resto de las cosas. Vamos a orar y a pedirle al Señor por nuestros matrimonios, por nuestras familias, y si tú estás en planes de casarte, pídele al Señor que te ayude a memorizar estas tres directrices que Él da en su palabra para que tu matrimonio glorifique a Dios y permanezca y dé fruto, y fruto que agrade al Señor. Dejar a padre y madre, ser una sola carne, unirnos a nuestra mujer o esposo y ser una sola carne. Padre, gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas. Gracias porque nos ayudas a entender que el verdadero cimiento está en tu palabra para nuestra relación matrimonial. Yo solo quiero agradecerte por la mujer con la que me uniste, Señor, hace 36 años. Gracias por cómo tú has edificado nuestro matrimonio. Nos falta un montón a Pili y a mí, pero gracias porque hemos entendido cada día más y más y más lo que significa esto de dejar a nuestros padres, de unirnos el uno al otro y de ser uno en ti. Ayúdanos en esto, Señor Dios, solo queremos glorificarte. Te pedimos por el matrimonio de nuestros hijos, para que también puedan tener ese cimiento sólido en su relación matrimonial, para que las futuras familias sean familias que impacten esta sociedad, pero que primeramente glorifiquen tu santo nombre y reciban de ti las bendiciones que tú tienes preparadas para todo aquel que te honra y te glorifica en obediencia. Gracias, Dios mío, por esta serie de enseñanzas acerca de la familia, y yo te ruego por aquellos matrimonios donde hay fracturas, incomprensión, donde hay intolerancia, donde lastimosamente se ha convertido más en una lucha de poderes, donde la familia se ha convertido más en un lugar de desasosiego, de conflictos repetitivos, de peleas, de contiendas, de desamor, donde los corazones se destruyen y donde lastimosamente hay heridas que tardarán en sanar. Pero sabemos que tú tienes el poder para sanar esas heridas y para hacer las cosas nuevas. Tú eres Dios y tú todo lo puedes hacer nuevo. Yo, mi esposa y yo queremos orar por esos matrimonios donde en ese momento no hayan esperanza, donde tristemente no desean vivir ya juntos, para que tú vuelvas a restaurar esa relación, para que lleguen a tu corazón, Señor, y tu corazón a ellos también, y puedan entonces retomar el camino, Señor, como lo estamos aprendiendo en esta serie de enseñanzas. Gracias te doy, Papito Dios, por mi esposa, por nuestros hijos y por la familia que nos permitiste constituir. Gracias por sostenernos con tu palabra, vivificarnos con tu espíritu y alentarnos con tu verdad. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, si tienes dudas, preguntas acerca de esta enseñanza, escríbeme aquí, por favor, en los mensajes. En pocos minutos esta misma enseñanza estará en el canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia. Nuestra intención de verdad es poder ayudarles a edificar matrimonios que glorifiquen a Dios, que permanezcan y que de verdad podamos ver el matrimonio como lo ve Dios, como ese vínculo sagrado, pero sobre todo como el lugar donde deseamos permanecer hasta que la muerte nos separe. Nos vemos el próximo domingo. Esa semana tenemos los grupos de estudio bíblico, recuerden, Conociendo a Dios. El miércoles a las 7 de la noche, Dios mediante, estaremos reunidos para orar los unos por los otros. Así es de que les animo, si quieren ser parte de este grupo de oración o si tienen peticiones, háganoslo saber.
y con mucho gusto mi esposa y yo estaremos orando. Pili y yo les enviamos un caluroso abrazo y también, a propósito, si quieres recibir los devocionales por audio o escritos que envía mi esposa, con mucho gusto también te los haremos llegar como una forma de ayudarnos juntos en este crecimiento en Dios. Nos vemos entonces, cuídense mucho, disfruten de este día, ojalá no llueva tanto y podamos pasar un tiempo, una tarde en familia. Un abrazo, Dios los bendiga.